El discipulado de Jesús, hermanos, no se parece en nada a los discipulados que dan las iglesias. Los discipulados en la iglesia, hermano, usted va de 8 a 4 de la tarde, toma un curso de discipulado y usted ya es un discípulo. Eso no tiene nada que ver con el discipulado que Jesús quiere y tiene para ti. ¿Cuántos han tomado cursos de discipulado, hermanos, y no siguen a Jesús? Simplemente se convirtió en una actividad más en tu vida, pero que no transformó tu vida, no hiciste ningún compromiso con Jesús, y ahí estás. ¿Cuántos años tienes viniendo tú a una iglesia? ¿Cuántas cosas has hecho tú en esa iglesia? Pero realmente, hermanos, ¿Jesús es tu maestro? ¿Jesús es tu pastor? El tema, hermanos, rechazo y ruptura es el final del discipulado que Jesús dio a estos nuevos creyentes. Se esperaría que todo terminara de una manera positiva. Hermanos, Jesús es maestro. Jesús estaba allí. Era el maestro por excelencia, hermanos. En esa ocasión era. Y hermanos, ¿saben cuál fue el meollo de todo este discipulado? ¿Y saben cuál sigue siendo el meollo del discipulado hoy en día en la iglesia? Que la iglesia no acepta la verdad. La iglesia no quiere oír lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque como iglesia, hermanos, nos hemos hecho un calendario de actividades. Yo pregunto, ¿el calendario que hemos hecho de actividades, hermanos, es lo que Dios nos dijo que hiciéramos o es lo que nosotros queremos hacer? ¿No es ir y predicar el evangelio? ¿Cuántos aquí salen a predicar el evangelio? Hay muchas actividades que hacemos, hermanos, que no tienen nada que ver con predicar el evangelio. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Jesús o sus nuevos creyentes? ¿Por qué el asunto no terminó como debería de haber terminado? Bueno, hermanos, Padre, háblanos en esta tarde. Señor, sabemos que la culpa es nuestra, porque el pecado todavía mora en nuestros miembros. Pero hay una manera de hacer morir este pecado, y es despojándonos totalmente del viejo hombre. Señor, ¿cuántos todavía, después de años de convertidos, seguimos, Señor, arrastrando el viejo hombre? No porque tú quieres que lo arrastremos, sino porque nosotros decidimos aferrarnos todavía a cosas, cuestiones íntimas en nuestra vida personal que no queremos dejar ir, Padre. Cuando tú prometes una libertad, y esa libertad solo viene cuando permanecemos en su palabra y conocemos a usted, que es la verdad. Porque una vez que lo conozcamos, entonces usted nos podrá hacer libres. Háblanos y ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que tenemos que tomar y hacer los ajustes que tenemos que hacer en esta misma tarde. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los versículos a tratar, hermanos, están en Juan 8, 48 al 59. Son los versículos a tratar. Escuchen, tanto aceptar como rechazar la palabra de Dios son procesos
cumulativos. ¿Qué significa cumulativos? Si usted empieza a escuchar la palabra de Dios y le empieza a aplicar y obedecer, en un futuro, cuando oiga la palabra de Dios, usted la va a aceptar y la va a poner por obra, la va a practicar. Pero si desde tu principio empezaste a rechazar la palabra de Dios, cuando llegue el momento, usted va a rechazar la palabra de Dios, porque ya es la costumbre que usted tiene. O usted recibe y practica la palabra de Dios, o usted recibe y decide ignorar la palabra de Dios. Y lo que tú hagas cada domingo es lo que va a decidir en el momento decisivo de tu vida. Si vienes a la iglesia y después de que sales de la iglesia, de escuchar la palabra de Dios, te vas y no haces nada, cuando venga el momento decisivo, usted no va a hacer nada. Porque toda su vida ha venido solamente a ser oidor y nunca hizo nada por ser hacedor de la palabra. Sí. Cada vez que uno acepta la revelación de Dios, se encuentra mejor ubicado para volver a aceptarla. Fíjese bien. Aún en momentos difíciles, uno llega a decir como Pedro: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro voltea y mira a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Por otro lado, cada vez que se rechaza la verdad que Jesús ofrece, se hace más fácil volver a rechazarlo. Está, hermanos, como cuando siempre hemos sido fieles, hermanos, o siempre hemos hablado con la verdad y nunca hemos robado, hermanos. Pero ¿qué pasa el día que ya no eres fiel? ¿Qué pasa el día que ya no hablas con la verdad? ¿Qué pasa el día que ya no eres honrado y robas por primera vez? Pues ya lo hice una vez y nos vamos como gordita por tobogán, ¿verdad? Ya lo hice una vez. Se imaginaron a la gordita. Y hermano, es la realidad. ¿Sí? Ya lo hice. Pero escuchen, hermanos. Entonces, los oyentes no aceptarán la invitación que Jesús les hace en los versículos 46 y 47 de Juan 8. ¿Qué es la invitación que Jesús hace, hermanos, a sus oyentes en Juan 8, 47 y 48, hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué les dijo Jesús? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y qué era la verdad que les estaba diciendo? Que ellos no podían oír la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien. El oidor nunca va a practicar. Simplemente oye. Te lo pongo fácil. Cuando eras niño, ¿cuántas veces tu madre te tenía que decir que limpiaras tu cuarto, que tiraras la basura o que hicieras aquello? Y no pasaba nada. Porque tú oías a tu madre o a tu padre y nunca pensaste que era para ti. ¿Cuántos vienen a estar ahorita aquí, hermanos, están oyendo la palabra de Dios, pero tú piensas que no es para ti? Es para todo menos para ti. Y con esa manera de pensar vas a regresar a tu casa y no va a suceder nada, ¿sabes? Tu casa va a estar igual de sucia.
Y cuando digo tu casa, estoy hablando de tu cuerpo. Porque tú no permites que la palabra de Dios entre y alumbre esos lugares sucios dentro de tu cuerpo, que es la habitación del Espíritu Santo. Sí. Al contrario, fíjense bien, en lugar de escuchar qué es la manera en que ellos responden, fíjense lo que Jesús dice en el versículo 47. Y en el versículo 48, ¿cómo responden ellos a Jesús? ¿Qué dice, hermanos? Leanlo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué tiene que ver samaritano y tener demonio? Los judíos identificaban eso, hermanos. ¿Cómo los judíos miraban a los samaritanos, hermano Julio? ¿Como hermanos o como enemigos? ¿Cómo están viendo a Jesús ellos? ¿Cómo miras tú a Jesús cuando Jesús te está diciendo que no puedes ni oír la palabra de Dios? Y lo más difícil, hermanos, es que Jesús dice, no la pueden oír porque no son de Dios. Y no dice en Juan 10, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos aquí no siguen o no pueden seguir a Jesús, hermanos? Pero tú dices que eres cristiano y tienes ese conflicto. Maridos, ¿cuántos estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Para cuántos maridos, hermanos, es un dilema amar a su esposa? ¿Para cuántas esposas es un dilema obedecer a sus maridos en todo? ¿Para cuántos hijos es un dilema honrar a su padre y a su madre? ¿Para cuántos cristianos, hermanos, es un dilema decir sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas, hermanos, agarran las palabras? Si puedo voy, si puedo ayudo, si tengo tiempo, nomás di no, sí y no. No dice la Biblia, hermana, que nuestro hablar sea sí o no. ¿Por qué usamos los demás? Porque no queremos ser honestos, hermanos. Y preferimos decir, si tengo chance nos vemos. Y eso, hermano, ya no es sí o no. Eso significa ser tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? Con los que no se comprometen. ¿Cuántos aquí no quieren comprometerse con Dios? ¿Cuántos no quieren comprometerse con Dios, hermanos? Lo que había empezado a aceptar, fíjense bien, los que habían empezado a aceptar el mensaje de Jesús iban rechazándolo cada vez más y más. En ese discipulado, Jesús, la luz, empezó a meterse en su vida íntima de cada uno de ellos. Jesús llegó, hermanos, al lugar más profundo del corazón de estos nuevos creyentes. Y lo que había en el corazón de estos nuevos creyentes, hermanos, cuando Jesús les dice lo que encontró, ¿qué encontró Jesús, hermanos? En el corazón de estos nuevos creyentes. Versículo 32. ¿Qué es lo primero que Jesús les ofrece a estos nuevos creyentes? Versículo 32. ¿Qué les está ofreciendo? ¿Qué te está ofreciendo Jesús en esta tarde? Libertad. ¿Cuántos aquí, hermanos, mentimos?
Somos igual que esa gente que ha creído en Jesús, hermanos. Ya creímos, pero seguimos mintiendo. ¿Cuántas veces hemos mentido hermanos, por conservar la imagen delante de la demás gente? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Mentir o reconocer y humillarme y pedir perdón? ¿Qué es lo correcto? ¿Mentir, cuidar mi imagen o humillarme y pedir perdón? Lo correcto es humillarme y pedir perdón y reconocer, hermanos, que la regué. Pero en lugar de eso, preferimos mentir y cuidar nuestra imagen. Sí, hermano, pero sabe, delante de Dios no puedes tapar. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabía, hermanos, lo que había en esos nuevos creyentes y les está ofreciendo, hermanos, la libertad. Ahora, fíjense bien, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense bien la actitud de los nuevos creyentes ante el ofrecimiento de Jesús. ¿Jesús los está ofendiendo? Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Y Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos. ¡Libertad! ¿Cuántos esclavos sabemos aquí de algún vicio? Y vamos a llamar vicio a la mentira, al murmullo, al chisme. ¿Sí? Vamos a llamar vicio a lo que vemos en la televisión que no debemos de ver, hermanos. Vamos a llamar vicio a lo que oímos y no debemos de oír. Y tantas otras cosas, hermanos. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Y Cristo vino a romper las cadenas. Escucha. Y la verdad os hará libres. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde la gente, hermanos, ante el ofrecimiento de libertad? Versículo 33, ¿qué dice, hermanos? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús sabía, hermanos, lo que había en el corazón de ellos. Jesús sabe lo que hay en tu corazón en estos momentos. Y Jesús sabe de lo que tú tienes necesidad. Escucha, ¿cómo vas a responder a lo que Jesús te ofrece? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermano, Jesús jamás mencionó de esclavitud política. Recuerda, Jesús no está hablando de esclavitud política. Jesús está hablando de lo que de lo que te tiene esclavo en tu corazón. Decía Patricia, en la Patricia Jiménez, de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire, hermano, ¿qué encuentra Jesús en el corazón de sus nuevos creyentes? Versículo 34. Te dice, hermanos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay un himno muy antiguo. ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Cuántos cristianos seguimos pecando? ¿Sí? ¿Saben por qué seguimos pecando, hermanos? Es muy sencillo. Si un cristiano, hermanos, sigue pecando, ese cristiano tiene que tomar la oferta de Jesús en esta tarde. Ese cristiano tiene que conocer la verdad a fondo.
Es lo que Jesús estaba ofreciéndole a estos nuevos creyentes, hermanos. Conózcanme a profundidad. No me conozcan, hermano, como los tres tipos de cristianos. El cristiano surfista, que de esos abundan en las iglesias, hermanos. Esos cristianos que nomás vienen y vienen, ya cumplí, ya fui al templo, ya cumplí, ya estoy bien. Hay otros que son los cristianos que se atreven a aventarse un clavadito, hermanos. Pero está el cristiano que es buzo caperuzo, que se prepara, hermanos, agarra su traje para sumergirse y poder ver todos los tesoros que hay en el fondo del mar, hermanos, que el surfista y el clavadista jamás van a poder observar. ¿Cuántos cristianos surfistas y clavadistas sabemos? Pero ¿cuántos buzos hay, hermanos, que se atreven a ponerse el traje, hermanos, y meterse a la profundidad de la palabra de Dios? Por eso la mayoría, hermanos, de los cristianos siguen pecando, porque no han conocido a fondo la verdad. Conocemos la verdad superficialmente. Sí. Y de la medida en que tú y yo conozcamos la verdad, es en la medida que tú vas a vivir tu vida allá afuera. Y nos van a llamar, hermanos, cristianos superficiales. No van a poder ver, hermanos, no van a poder ver en ti y en mí la hermosura de Cristo, porque no lo conocemos a fondo. ¿Cuál es el final de un cristiano superficial? Romanos 7:24, ¿qué dice? ¿Cuál es el final, hermanos, de un cristiano superficial? Romanos 7:24. Léanlo, ahí está, hermano, léanlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, esa es la realidad de un cristiano superficial, una vida miserable, donde nunca va a encontrar el gozo en Cristo, porque Cristo no es tu prioridad. Todo a tu alrededor es tu prioridad menos Cristo. Y cuando Cristo no es prioridad en tu vida es miserable. Y miren lo que dice Pablo, hermano: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, la respuesta la tienes a tu mano derecha. Romanos 8:1, ¿qué dice, hermanos? Romanos 8:1, ¿qué dice? Deja de ser miserable y empieza a vivir como un hijo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Para los que viven como les da su gana? No. ¿Para los que hacen, hermanos, lo que quieren, a la hora que quieren y cuando quieren? No. Para los que andan en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No decía el canto? Ven, Santo Espíritu, renueva estos huesos. ¿Cuántos en esta tarde, hermanos, necesitamos ser renovados? ¿Cuántos necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo realmente haga su obra, hermanos, revitalizadora, regeneradora y renovadora en nuestras vidas, para dejar de vivir esa vida miserable, hermanos, y empezar a vivir una vida en victoria? Entonces usted podrá decir, hermanos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que habían empezado a aceptar el mensaje de Jesús iban rechazándolo cada vez más profundamente. A estas alturas no sabemos por qué la gente asociaba de ser samaritano y estar endemoniado. Versículo 52 nos ayuda a ver por lo menos lo mínimo que ellos entendían por endemoniado. Aquí encontramos la prueba de su acusación.
Cuando Jesús pretendió garantizarles la vida a sus seguidores, versículo 51, ¿qué dice, hermanos, de Juan 8? Versículo 51, hermanos, ¿qué dice de Juan 8? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De ahí se agarraron ellos, hermanos, para decir que Jesús estaba endemoniado y que estaba loco, porque Él prometía vida eterna. Y hermanos, solamente Dios podía dar vida eterna. El problema, hermanos, que esa vida eterna que está en Dios Padre, solo tú y yo podemos llegar a obtener a través de su Hijo. Pero estos nuevos creyentes no miraban en Cristo al Hijo de Dios. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué miras tú en Cristo? ¿Qué miras tú en Cristo? ¿Un bombero? ¿El que te va a salvar de las llamas del infierno? ¿Un salvador? Pero nunca lo has reconocido como el Señor de tu vida. ¿Cuántos cristianos hacen con Cristo lo que les da su gana? Porque es tu Salvador, porque tomó tu lugar, pero nunca lo has visto como el Señor de tu vida. Y ese era el problema con estos nuevos creyentes, hermanos. Ahora escuchen. Claramente lo veían como a un loco, alguien que pretendía ser más fuerte que la muerte. Escuchen. Alguien que pretendía ser más fuerte que la muerte, la cual había vencido a todos. Incluso Abraham estaba fuera de sí. La locura y la posesión demoníaca se encuentran juntos en Marcos 3, 21 y 22. La locura y la posesión demoníaca se describen en Marcos 3, 21 y 22. ¿Qué dice Marcos 3, 21 y 22? Cuando volvieron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Sí. De ahí decían que Jesús tenía demonio y que estaba loco. Hermanos, cuando Jesús te dice que te niegues a ti mismo y que tomes tu cruz cada día y le sigas, ¿cuál es tu respuesta para él? Cuando alguien te pide dejar de ser tú, fíjense bien, hermano, para que Dios pueda vivir en ti y en mí, usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pablo lo entendió, hermanos, y sabemos el versículo de Gálatas 2:20, César de memoria, ¿no es cierto, hermano? ¿Cómo pudo vivir Cristo en Pablo, hermanos? Porque Pablo entendió, hermano, que se tenía que identificar con Cristo en su muerte. Y él dice, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Pablo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos aquí, hermanos, no nos hemos crucificado con Cristo? No nos hemos identificado en su muerte, hermanos. Porque solamente queremos las bendiciones y queremos la glorificación, hermano, pero no queremos la muerte y no queremos la cruz. ¿Cuántos quieren al Cristo glorioso, al Cristo victorioso, hermanos, pero no se quieren identificar con Él? Miren, hermano, el miércoles casi, hermano, la hermana Rosa lloraba al escuchar la vida de Carlota Moon, hermanos. Díganme, hermanas de la femenil, si hay femeniles
que tengan ese amor que tuvo Carlota por los pecadores. Díganme qué femenil hace lo que ella hizo por llevar el evangelio a los no alcanzados, hermanos. Una mensajera. Y hermanos, díganme qué iglesia tiene ese celo evangelístico por alcanzar a los perdidos. No se trata hoy en día, hermanos, de llenar edificios, de ofrecer programas que a la gente la tenga contenta. No se trata de predicar un evangelio, hermanos, donde ningún miembro se sienta ofendido, hermanos, por no hacer lo que tenemos que hacer. De eso está llena las iglesias, hermanos. De gente que viene para que la hagan sentir bien. Dijo una persona que vino aquí: pastor, yo no vengo para que me haga sentir mal. Y ya no regresó. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cristo o nosotros? Porque alguien tiene la culpa, hermanos. No, miren, hermanos, vimos en la escuela dominical. Pati, ¿Cristo calificó para ser nuestro pastor? ¿Saben quién fue el que calificó para ser pastor de la iglesia? ¡Judas! Así de mal estamos en la iglesia, hermanos. ¿Cómo la iglesia escoge pastores? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cómo Jesús selecciona sus ovejas? Y hermanos, escúchenme bien. Escúchenme bien. Cristo conocía a su iglesia. Y nunca dijo, hermano, ¿para quién es éxito? La multitud, ¿para quién representa éxito, hermana Yuri? ¿Para Dios o para el humano? Y Jesús dijo, hermano, donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, allí yo voy a estar en medio de ellos. Porque hay multitudes, hermanos, que se congregan, no para glorificar, no para obedecer a Dios. Las multitudes se congregan donde les den un buen espectáculo, donde se entretengan, hermanos, y donde los hagan sentir bien. Pero cuando esa multitud es encarada, hermanos, con su pecado, esa multitud, hermanos, vayan conmigo a Juan 6:66. ¿Qué hacen las multitudes, hermanos, cuando son encaradas? Juan 6:66. ...65 y 66, perdón, hermanos. 65 y 66. Léanlo, por favor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Muchos pueden decidir, hermanos, creer en Jesús. Pero si no, hermanos, son traídos por el Padre, no van a permanecer. ¿Qué dice el versículo 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andan con él. ¿Desde cuándo decidiste, hermano, dejar de seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Dicen poquitos, hermanos? ¿Por qué? Porque no les gusta, hermanos, que Jesús les diga las verdades. Y en estos nuevos creyentes, hermanos, había pecado en el corazón de ellos. Y de hecho, hermanos, para eso vino Jesús. Juan 1:29, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el mundo necesita reconocer, hermanos, que vive y que está en pecado. Bueno, hermanos, ¿cuál es el pecado que no has querido entregar? ¿Cuál es el vicio? ¿Hay vicio de televisión?
Hay vicio, hermanos, de celular. ¿Cuántas horas en la televisión, cuántas horas en el celular, hermanos, y no predicamos el Evangelio? ¿Cuántas horas de estar encerrado en casa? Porque, hermano, ay, no soy feliz encerradita en mi casa, acostadita en el sofá, oyendo buena música. Hermano, fuimos llamados para estar pernotando en el sofá, hermanos. Cuando el mundo está pereciendo, Ensenada está pereciendo, hermanos. Ya nos acostumbramos, hermanos, a los mataderos de todos los días, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Sí? Y Cristo nos llama a la libertad. ¿Cuántos son esclavos, hermanos, de sus hábitos? Pero tus hábitos no es predicar el Evangelio. Tu hábito no es dar testimonio de Cristo. Cristo se va, hermanos, y dice: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, etc. Escucha. Y el Cristo resucitado nos dice, hermanos: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tienen un pésimo testimonio en su casa? ¿Cuántos cristianos necesitan mejorar su testimonio en casa? ¿Cuántos cristianos necesitamos mejorar nuestro testimonio con nuestros familiares, hermanos? La casa es Jerusalén. Judea son tus familiares. ¿Cuántos cristianos necesitamos, hermanos, hacer ajustes en nuestro testimonio con nuestros vecinos? ¿Y cuántos cristianos necesitamos hacer ajustes en nuestro testimonio en Ensenada? Pero ¿qué hacemos los cristianos, hermanos? Estar encerrados. Estar gozando, hermanos, sin hacer nada. Señor Jesús, ven pronto. Me quiero ir contigo. Y Dios, hermano, está muy preocupado. Créalo. ¿Qué tan preocupado está? Hermano Yuri no quiere venir, porque hay muchos que van a morir. El Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos. La iglesia, usted y yo, tenemos que aprovechar la paciencia de Dios para rescatar a los pecadores. No retarda su venida, sino que es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo estamos usando la paciencia de Dios, hermanos? Teniendo fiestas entre nosotros. Hermanos, escúchame. Bien. Quizás tú y yo no vamos a estar en el juicio del trono blanco. Sí. Quizás tú y yo no estamos ahí. Pero tú y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y hermanos, qué tristeza que tú y yo seamos uno de los que dijo Pablo en 1 Corintios 3, hermanos. Si bien algunos, fíjense bien, serán salvos como por fuego. ¿Qué significa eso? Que toda nuestra vida de cristianos, hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, todo lo que tú hiciste por Cristo, hermanos, va a ser probado por el fuego. Y recuerda, hermanos, edificamos con heno, hojarasca, madera, piedras preciosas y oro. Son los 5 materiales con que cada cristiano puede edificar. Y dice Pablo: si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa.
Pero si no permaneciera, hermano, ¿qué dice? Será salvo, así como por fuera. Imagínate ver tu obra, lo que yo hice, Toño, Diana, y verse que se está quemando, hermano. Y lo único, hermanos, que puede hacer que tu obra se queme es lo que dice en 1 Corintios 13. ¿Cuántos trabajan para Dios y no aman? Escúcheme bien. Tú trabajas para Dios, pero no amas. Tú puedes dar la ofrenda más grande para Dios, pero si no amas. Tú puedes dar tu cuerpo en sacrificio vivo, pero si no amas, ¿qué dice, hermanos? Nada. ¿Cuántos en esta tarde necesitamos, hermanos, que Jesús nos vuelva a encontrar y nos vuelva a ubicar? Que nos vuelva a encontrar, nos vuelva a ubicar y nos saque, hermanos, de esa comodidad donde tú y yo hemos caído. Donde se nos pide un esfuerzo, hermanos, más. Y prefieres quedarte en la comodidad de tu casa. Mire, hermano, los ensayos del coro no están fáciles. No están fáciles. Pero se va a llevar un mensaje, hermano. Nos van a dar la oportunidad de cantar en la concha acústica, hermanos. El 19. Se le dio, se abrió ese espacio, el gobierno abrió ese espacio, hermanos, de 5 a 8. Y el coro va a ir a cantar. Y los chamacos van a ir a presentar su drama, hermanos. Pero para hacerlo, se necesita, hermano, que tú seas responsable. ¿Sí? Y presentar lo mejor para, hermanos, de Dios allá a la gente que no conoce de Dios. Y tenemos que venir allí, hermanos, estar 2 horas y media con el pastor Corte, ensaye. Yo no canto, pero canto. Ahí me recuerdo a Manuel Cerecero. Y ahí invito su voz. Pero, hermano, yo quiero cantar para Dios. Y son unos cantos hermosos, hermano. Tienen un mensaje increíble esos cantos. Pero son horas y horas de ensayo, hermanos. Y si un alma se salvara, hermanos, por esa alma valió, hermanos, todas esas horas de ensayo. Por una alma, hermanos. No dice la Biblia, hermanos, que cuando un pecador se arrepiente, cae del cielo. Hermanos, dejemos nuestra comodidad y hagamos que haya fiesta en el cielo. Pero para eso tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús. Porque por tu sacrificio y mi sacrificio, entonces podría haber gozo. Por tu comodidad y mi comodidad, hermanos, ¿cómo se está yendo al infierno? Escuchen, los oyentes veían a Jesús como un loco, porque pensaban que estaba exaltándose a sí mismo. Versículo 53, hermanos. ¿Es acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Qué les ofreció, hermanos? Vida eterna. El que cree en mi palabra nunca morirá. Y vienen ellos. ¿Eres tú acaso mayor que Abraham, el cual murió? Fíjense bien la comparación, hermanos. Si Abraham murió, ¿tú quién eres? ¿Qué no ha hecho Cristo en sus vidas? ¿Y cuántas veces todavía, hermanos? Señor, si es tu voluntad que pase esto. Señor, cierto o no cierto, hermanos. Todavía le ponemos que nos demuestre si es. No, hermanos. La voluntad de Dios ya está escrita y lo único que tenemos que hacer tú y yo es obedecerla. Dios ya no necesita que leones. Dios necesita gente que le crea, hermanos, y que lo obedezca.
Ya no necesita que lo cuestionemos. Simplemente, hermanos, tenemos que ser como Isaías y como Pablo. Isaías, envíame aquí, envíame a mí. Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo vas a salir de aquí? No vayas a salir como Judas. Y Judas fue y se ahorcó. El que escuche estas palabras y las pone por obra, lo voy a considerar a un hombre sabio. Pero el que escucha esas palabras y no hace nada al respecto, lo voy a considerar a un hombre necio. Y hermano, el hombre necio es una bomba de tiempo. Y lo único que tiene que esperar es que venga la prueba. Y cuando venga la prueba, tu vida se va a colapsar. ¿Cuántos han corrido cuando vienen los problemas? La mayoría de la gente corre cuando hay problemas. Pero hermanos, el que está fundado sobre la roca, vendrán problemas sobre problemas sobre problemas, hermanos, y vamos a ser como la palmera. Los problemas nos van a doblegar, pero pasados los problemas, hermanos, sale la luz del nuevo día y nos volvemos a levantar como la roca. Pero aquellos que escuchan la palabra y no hacen nada, hermanos, un día solamente van a decir: aquí estuvo fulano de tal. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estas personas, hermanos, pensaban que Jesús estaba loco. Fíjense bien, hermanos. Antes bien siguió ofreciéndoles vida, y de hecho brindaba vida a los seres humanos. Brindarles vida a los seres humanos fue el camino por el cual Jesús honraba al Padre. Versículo 49. La revelación que Jesús daba a sus oyentes llegó a su clímax en el verso 58. Ellos se habían percatado de que él pretendía ser más que Abraham, y por eso pidieron que les dijera claramente. ¿Qué dice el versículo 53, hermanos? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Mi hermano, qué hermosa respuesta de Jesús. ¿Sabe? Le va a responder, hermanos, solamente, y se va a identificar como la primera vez que Moisés pidió. ¿Y qué le dijo al faraón? ¿Quién me envía? ¿Y qué le dijo Jehová Dios, hermanos? Yo soy el que soy, te envía. ¿Quién te dices tú? Y miren la respuesta de Jesús a sus nuevos creyentes, hermanos, versículo 58. ¿Qué dice, hermanos? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, más claro que el agua. Pero ¿qué dice el dicho, hermanos? No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Después de repetir que su respuesta no se basaba en la búsqueda de gloria personal, sino en la revelación del Padre y su obediencia a Él, Jesús afirmó que Abraham tenía un lugar inferior al suyo, pero la gente rechazó aún la posibilidad de una relación personal entre Jesús y Abraham. Pero Jesús respondió con una afirmación que iba mucho más allá de pretender relaciones personales con alguien que había muerto hacía siglos. Antes que Abraham fuese o naciera, yo soy. Como vimos en 8:24, hermanos. ¿Qué dice 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que, ¿qué, hermanos? Que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Esta es la fórmula de revelación reservada únicamente para Dios. Jesús se atrevió a pretender ser Dios. Dado los rechazos anteriores frente a lo que Jesús les decía, no sorprende en nada la reacción de sus oyentes. ¿Cómo se llamó el mensaje, hermanos? Rechazo y ruptura. ¿Y cómo terminan, hermanos? ¿Qué hacen los nuevos discípulos o candidatos al discipulado? ¿Qué hacen ante la afirmación de Jesús? Yo soy. ¿Cómo podemos entender todo este pasaje? ¿Cómo podemos entender en resumen todo este pasaje? Vayan conmigo a Juan 3, 16 al 19. Esa es la manera en que tú y yo vamos a comprender lo que sucedió aquí. Jesús fue el discipulador. La verdad fue su maestra. ¿Por qué no pudieron entender? 3, 16 al 20. ¿Lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y estos nuevos creyentes, hermanos, nunca aceptaron la luz. ¿Cómo demostraron que sus obras eran malas? ¿Cómo termina el versículo 59, hermanos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Hermanos, si Jesús hubiera estado aquí y nos hubiera dado ese taller de discipulado, ¿no le llamaríamos a Jesús el peor discipulador? Jesús está aquí. Jesús te ofrece libertad. Pero para que tú y yo podamos tener esa libertad, tenemos que conocer la verdad. ¿Cuántos aquí, hermanos, siendo honestos, no conocen la verdad? ¿Cuántos aquí van a tomar la decisión de hacer morir lo terrenal en nosotros y vestirnos del nuevo hombre? Un minuto. ¿Quieres libertad en Cristo? Toma la decisión de hacer morir lo terrenal en ti. ¿Quieres conocer la verdad? Empieza a seguirlo. Este es el compromiso para ti y para mí en esta tarde. Tú decides si lo tomas o lo dejas. No salgamos como llegamos, hermanos. O vas a tomar piedras, hermanos, y vas a comenzar a ver a tu alrededor y vas a decir, no, pues fulanito está peor que yo. No, pues fulanito está peor que yo. No. La palabra de Jesús es para ti. ¿Cuántos padres, hermanos, cuántos padres ni siquiera leen la Biblia con sus hijos? ¿Por qué no hacer un cambio, papá, mamá?
¿Por qué no decidir en esta tarde leer la Biblia en familia? Leer la Biblia con tus hijos. ¿Cuántos padres no oran con sus hijos? Oran por sus hijos, pero no oran con sus hijos. Ahí está, hermanos. Pero tú decides cómo sales. Que Dios les bendiga. Hermano Joel, hermano Esther, hermano Damián, hermano Toño Martínez, véngase, mi hijo.